Era un martes, como tantos otros que se habían arrastrado en los últimos meses. Un día que nació gris sobre la Ciudad de México y prometía solo el cansancio de siempre. Para doña Elena, una viuda de 68 años, cuyos hombros cargaban más que su edad, el día comenzó incluso antes del primer rayo de sol. Ella era una mujer de fe, pequeña de estatura, pero con un alma que se obstinaba en no doblegarse. Su vida, antes llena de la risa de su esposo y el olor a pastel en el horno, ahora se resumía en un ciclo de supervivencia silenciosa. En ese momento estaba de pie en su modesta cocina, la misma que construyó con su difunto esposo, ladrillo por ladrillo, y se preparaba para otro día vendiendo sus guisados en la calle. Antes de continuar con la historia de Elena, quiero pedirles a todos que dejen su like, compartan esta historia con alguien que necesite escucharla y, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros relatos. Su ayuda es fundamental para que podamos seguir trayendo estas historias de fe y superación. El cuerpo de Elena le dolía. Era un dolor familiar que comenzaba en la espalda baja y se extendía por las piernas, una protesta de sus huesos contra el esfuerzo diario. Ella lo ignoraba, como había aprendido a ignorar tantas otras cosas. Sus ojos, sin embargo, no ocultaban la profunda tristeza que habitaba en ellos. Habían visto el amor florecer y morir, visto a un hijo crecer y convertirse en un extraño. Aquella mañana, mientras el agua para el café hervía en la estufa antigua, sus pensamientos volaron inevitablemente hacia Javier, su único hijo, y hacia su esposa, Sofía. El recuerdo era una herida abierta, que todavía sangraba y ardía como si hubiera ocurrido hacía 5 minutos. Recordaba el peso de la olla en sus manos, el aroma intenso del mole negro de Oaxaca, que había pasado todo el día preparando con tanto esmero. Era el plato favorito de su esposo, una receta que era el corazón de su libro de familia. Ella solo quería un gesto de cariño de su hijo, un reconocimiento. En cambio, recibió el desprecio en el rostro de Sofía, la mueca de asco, las palabras que se clavaron en su alma como cuchillos. Esto es comida de pobres, suegrita. Estamos en otros tiempos. Lo peor de todo no fue la crueldad de su nuera, sino el silencio cobarde de Javier, que observó todo sin decir una sola palabra. Elena cerró los ojos con fuerza, tratando de alejar la imagen de Sofía, vaciando toda la olla, todo su amor, todo su esfuerzo, directamente en el bote de basura. El sonido de aquel guisado chocando contra los restos de comida resonaba en su mente, un símbolo brutal de cómo se sentía, desechada, inútil, una carga en la vida de su propio hijo. Aquel acto no solo le partió el corazón, lo hizo añicos. Desde entonces, decidió que no aceptaría ni un centavo más de ellos. Prefería el dolor del trabajo a la humillación de la caridad, venida de quienes deberían darle amor. Abriendo los ojos, se concentró en la tarea que tenía por delante. Hoy, el guisado del día sería picadillo, una mezcla sencilla de carne molida con papas y verduras, pero que en sus manos adquiría un sabor a hogar. Tomó su libro de recetas, un volumen antiguo de cubierta de cuero gastada, con las páginas amarillentas y manchadas por el tiempo y el uso. Aquel libro era su único tesoro verdadero, una herencia que pasaba de madre a hija desde hacía generaciones. Era el alma de su familia, la prueba de que su historia importaba, aunque su hijo y su nuera no la vieran. Las manos de Elena, aunque temblorosas y marcadas por venas prominentes, se movían con la seguridad de quien conoce cada paso de memoria. Picaba la cebolla y el ajo con un cuchillo que había sido de su madre. El ritmo constante de las hojas en la tabla de madera siendo casi una oración. Cada ingrediente era tratado con respeto, con una reverencia que Sofía jamás entendería. Para su nuera, era solo comida de pobres. Para Elena, era
la comunión con sus antepasados, una forma de mantener viva la memoria de todos los que amó y que ya se habían ido. Mientras la cebolla se doraba en la olla, liberando aquel aroma que siempre la confortaba, Elena murmuraba un Ave María. Su fe era lo único que la mantenía en pie. En las noches más oscuras, cuando la soledad se convertía en un monstruo que la asfixiaba en la habitación vacía, era a su rosario a lo que se aferraba. Le pedía a Dios no por riqueza ni por una vida fácil, sino por una señal, una pequeña señal de que todo aquel sufrimiento tenía algún propósito, de que Él no la había abandonado por completo en su vejez. La cocina, aunque pequeña y con los azulejos desgastados, se llenó de un olor que era pura magia. Era el olor de la comida de verdad, hecha sin prisa, con paciencia y sobre todo con amor. Un amor herido, traicionado, pero que aún así existía y era lo suficientemente fuerte como para sazonar la carne y dar dulzura a los tomates. Era irónico pensar que el mismo talento que su nuera despreció era el que ahora le permitía comprar su pan, pagar su cuenta de luz y mantener un techo sobre su cabeza sin tener que humillarse. Cuando el picadillo estuvo listo, burbujeando suavemente en la olla, Elena sintió una punzada de orgullo. Era un orgullo humilde, silencioso. Lo probó con una cuchara pequeña, cerrando los ojos para sentir el sabor. Estaba perfecto. Tenía el gusto de la tradición, el gusto de la resistencia. Tenía el sabor de su madre, de su abuela. Tenía el sabor que Javier un día amó, antes de avergonzarse de sus propias raíces para agradar a una mujer que solo valoraba lo que el dinero podía comprar. Con cuidado, transfirió el guisado caliente a una gran olla de aluminio, la que llevaría a la calle. El vapor subía y tocaba su rostro, y por un instante pareció una caricia. Envolvió la olla en paños de cocina gruesos para mantener el calor, un ritual que repetía todas las mañanas. Cada movimiento era deliberado, pensado. La vida la había obligado a ser metódica, a no desperdiciar nada, ni un grano de arroz, ni una gota de esperanza. Después de guardar la olla en su carretilla, que era vieja y rechinaba a cada movimiento, se sentó por un instante a la mesa de la cocina. Tomó su café negro, sin azúcar, mientras miraba una fotografía en la pared. En ella, una joven pareja sonreía, llenos de sueños. Ella y su Ramón. Él se habría enfurecido si viera lo que le hicieron. Habría defendido su honor con uñas y dientes, pero Ramón se había ido y ella tenía que ser su propia defensora ahora. Una lágrima terca se escapó y rodó por su mejilla arrugada. La limpió rápidamente con el dorso de la mano. No era momento de llorar. Llorar no llenaría su estómago ni pagaría sus cuentas. Se levantó, se ajustó el delantal e hizo la señal de la cruz frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que mantenía en un nicho en la pared. «Cuídame, madrecita», susurró con la voz entrecortada. «Dame fuerzas para este día más». Empujar carretilla por la calle de adoquines era la parte más difícil de la mañana. El peso parecía hundir sus pies en el suelo y el ruido de las rueditas de metal parecía gritar su pobreza a todo el vecindario. Algunos vecinos la saludaban con un «Buenos días, doña Elena», lleno de respeto. Otros desviaban la mirada, quizás por lástima, quizás por incomodidad. Ella mantenía la cabeza en alto, aunque le doliera el cuello. La dignidad era un lujo que no estaba dispuesta a perder. Montó su pequeño puesto en la misma esquina de siempre, debajo de un árbol que le ofrecía un poco de sombra cuando el sol del mediodía se volvía despiadado. El lugar no era gran cosa, solo una mesita plegable, un banco y su hornilla para mantener la comida caliente. Pero para ella, ese pequeño trozo de acera era su reino, su oficina, su campo de batalla. Era allí donde libraba su guerra diaria contra la invisibilidad y la desesperación. Los primeros clientes comenzaron a aparecer.
Eran trabajadores de la construcción, taxistas, vendedoras de otros puestos, gente sencilla como ella. No venían solo por la comida barata y sabrosa, venían por la sonrisa cansada de Elena, por la manera en que les servía en platos de unicel como si les estuviera entregando un tesoro. «Que Dios le bendiga las manos, doña Elena», dijo un hombre de bigote grueso mientras saboreaba el picadillo. Cada moneda que caía en su caja de metal era una pequeña victoria, un sonido dulce que aliviaba un poco el peso en su corazón. No era mucho dinero, solo lo suficiente para sobrevivir, para comprar los ingredientes para el día siguiente y guardar un poco para emergencias. Pero era su dinero, ganado con su sudor, su talento y su honor. Cada peso era una prueba de que no era una carga, de que todavía tenía valor. Las horas pasaban lentamente. El sol comenzó a subir en el cielo, calentando el asfalto. Elena servía a un cliente tras otro, sus manos moviéndose en piloto automático, pero su mente estaba distante. Se preguntaba qué estaría haciendo Javier en ese momento. ¿Estaría tomando su desayuno en su casa lujosa, leyendo el periódico, ajeno al sacrificio de su madre? ¿Acaso pensaba en ella? La duda era un veneno que corroía su alma poco a poco. Miró la calle concurrida, el flujo interminable de autos y personas. Tanta gente, cada uno con su propia historia, sus propios dolores, sus propias luchas. Se sentía tan pequeña, tan insignificante en medio de esa inmensidad. ¿Realmente Dios la veía allí? Habría logrado su oración de la mañana atravesar el ruido de la ciudad y llegar a los cielos. La fe a veces flaqueaba, era una llama que el viento de la realidad intentaba apagar. De repente, un auto rompió el patrón del tráfico. Era un auto negro, elegante, de un modelo que no se veía con frecuencia en ese barrio popular. El vehículo redujo la velocidad y se detuvo exactamente frente a su puesto, con el motor aún encendido. Elena sintió una punzada de nerviosismo. Generalmente, autos como ese no se detenían allí. Quizás el conductor estaba perdido y quería pedir una dirección. Se ajustó el delantal, preparándose para lo que fuera, sin imaginar que ese auto era la respuesta. La puerta del pasajero del auto se abrió con un clic suave, un sonido que parecía caro y fuera de lugar en medio de la sinfonía de bocinas y pregones de la calle. Elena contuvo la respiración, su corazón comenzando a latir a un ritmo desacompasado y ansioso dentro de su pecho. Su primera reacción fue el miedo. Sería la fiscalización del ayuntamiento. Alguien que venía a quejarse de su presencia allí. La vida le había enseñado a esperar siempre lo peor, a ver en cada novedad una amenaza potencial. Apretó la tela de su delantal, los nudillos de sus dedos poniéndose blancos, mientras esperaba que la figura saliera del vehículo. Del auto surgió un hombre que no pertenecía a ese escenario. Era alto, de cabello canoso peinado hacia atrás y vestía un traje de lino beige que, aunque arrugado por el viaje, era visiblemente de buena calidad. No era un joven, debía tener la edad de Elena, quizás un poco más. Había un aura de elegancia y cansancio a su alrededor. Sus ojos, de un castaño profundo, recorrieron la calle con una expresión de quien busca algo que no sabe bien qué es. Una melancolía que Elena reconoció, pues veía una versión de ella en el espejo todas las mañanas. El hombre no la notó de inmediato. Parecía estar absorbiendo la atmósfera del barrio, el caos, la energía, la crudeza de la vida que pulsaba allí. Entonces algo cambió. Se detuvo, inclinó la cabeza ligeramente e inspiró el aire profundamente. El viento de la mañana, que para Elena solo traía polvo y el olor de la contaminación, había llevado hasta él el aroma de su picadillo, el aroma de ajo, comino y amor cocinándose lentamente. La expresión en su rostro se transformó. La melancolía dio paso a una curiosidad intensa.
casi infantil. Finalmente, dirigió la mirada hacia ella. Sus ojos no se posaron en Elena, sino en la olla de aluminio que humeaba suavemente en su hornilla. Se acercó despacio, con un respeto que la sorprendió. No era la prisa de un trabajador hambriento, ni la arrogancia de un rico perdido. Eran los pasos de un peregrino que quizás había encontrado su santuario. Observó la simplicidad de su puesto, el mantel de plástico limpio sobre la mesa, las servilletas de papel apiladas, la dedicación obvia en medio de la pobreza. Elena sintió que la sangre le subía al rostro. Se sentía completamente expuesta bajo esa mirada, analítica. Él veía su vida entera en su pequeño puesto, su necesidad, su lucha, su insistencia en mantener el orden y la limpieza. Se encogió, deseando poder desaparecer. Estaba acostumbrada a ser ignorada o, peor, a ser vista con lástima. Pero aquel hombre la miraba con una intensidad diferente, una especie de reconocimiento que no lograba descifrar y que la ponía profundamente nerviosa. Finalmente, llegó frente a su mesa. El olor de su perfume caro se mezcló con el olor de su guisado. Una combinación improbable. La miró y por primera vez Elena vio una pequeña sonrisa formarse en la comisura de sus labios. «Buenos días, señora», dijo él. Su voz era grave y tranquila, con un acento español que sonaba como música. La simplicidad de su saludo la desarmó. Ella esperaba una pregunta sobre cómo llegar a algún lugar, no un saludo directo. «¿Qué tiene de bueno por ahí, señora?», preguntó él, señalando con la barbilla hacia la olla. La pregunta era tan genuina, tan desprovista de cualquier juicio, que Elena tardó un segundo en procesarla. Ella, que estaba acostumbrada a gritar «¡Tenemos picadillo!», a quien pasaba, ahora se encontraba sin palabras. Es picadillo, señor. Hecho ahora en la mañana», logró balbucear, la voz saliendo más baja y temblorosa de lo que pretendía. El hombre, que se llamaba Alejandro Vargas, aunque Elena no lo sabía, asintió lentamente. «Me parece maravilloso. Por favor, sírvame un plato», pidió. No fue una orden, fue una petición. Había una amabilidad en su tono que la dejó aún más perpleja. Hombres como él no comían en puestos callejeros. Hombres como él no comían en platos de unicel. Su nuera, Sofía, seguramente diría que era algo asqueroso, peligroso, indigno. Las manos de Elena temblaban visiblemente mientras tomaba un plato de unicel del montón apilado. Se sintió terriblemente avergonzada de la fragilidad de sus utensilios. El plato parecía tan pobre, el cucharón de plástico que usaba para servir, tan inadecuado. Cada movimiento suyo parecía amplificado por el silencio del hombre. Sentía su mirada siguiendo cada gesto y estaba segura de que él se fijaba en su mano arrugada, en sus uñas cortas, en su delantal manchado. El miedo a ser juzgada la paralizaba. Puso una porción generosa del guisado en el plato. El vapor subió, llevando el aroma que era la firma de su familia. Con dedos vacilantes, tomó un tenedor de plástico blanco y se lo entregó al hombre junto con el plato. «Aquí tiene, señor», dijo, sin poder mirarlo a los ojos. Esperó la reacción, el comentario despectivo, la mueca. Su cuerpo entero se preparó para el impacto de la humillación, una defensa que había construido desde el día en que Sofía tiró su mole a la basura. Don Alejandro tomó el plato con una delicadeza que contrastaba con la simplicidad del objeto. No se alejó para comer en la comodidad de su auto con aire acondicionado. Para sorpresa de Elena, se quedó allí, de pie, en la acera sucia, como cualquier otro de sus clientes. Miró el picadillo por un largo momento, no como alguien que va a matar el hambre, sino como un joyero que analiza una piedra preciosa. Elena sintió el corazón en la garganta. ¿Qué tanto veía en un simple plato de carne molida? Entonces se llevó el tenedor a la boca y tomó una pequeña porción. Masticó despacio, con los ojos cerrados. El mundo a su alrededor pareció desaparecer.
El ruido de los autos, las voces de la gente, todo se calló. El tiempo se detuvo. Elena solo observaba, incapaz de respirar. El rostro del hombre era un lienzo de emociones, una arruga de concentración en su frente, un ligero temblor en sus labios. Y entonces, algo increíble sucedió. Una lágrima, una sola lágrima, se escapó de su ojo derecho y se deslizó lentamente por su mejilla. No fue seguida por otras, fue un evento solitario y poderoso. El hombre no hizo ningún esfuerzo por limpiarla. Siguió masticando, con una expresión que era una mezcla de éxtasis, sorpresa y una nostalgia dolorosa. Elena se quedó en shock. ¿Qué estaba pasando? ¿La comida estaba tan mala? ¿O quizás estaba demasiado picante para su paladar extranjero? Tragó y abrió los ojos. Sus ojos estaban rojos y brillantes. La miró, y en esa mirada ella no vio desprecio, vio asombro. Vio reverencia. Era una mirada que parecía atravesar su alma. Él no estaba solo probando un guisado, estaba probando la paciencia de su abuela, el amor de su madre, la dedicación de generaciones de mujeres que habían cocinado esa misma receta. Estaba probando la historia que el propio hijo de Elena había despreciado. «Dios mío», susurró, la voz entrecortada, apenas saliendo. «¿Qué es esto?» La pregunta no era sobre los ingredientes, era una pregunta existencial, filosófica, hecha a sí mismo. Llevó otro bocado a su boca, esta vez con más urgencia, como si necesitara confirmar que la primera sensación no había sido un delirio. La reacción fue la misma, un placer casi doloroso, una epifanía que lo dejó visiblemente afectado. Elena seguía paralizada, completamente confundida. Su mente no podía procesar la escena, un hombre rico y elegante llorando al comer su comida humilde en una esquina de un barrio pobre. No tenía sentido. Era como un sueño extraño y vívido. Pensó que quizás el hombre estaba pasando por algún problema personal, que el sabor de la comida había despertado algún recuerdo triste. Sintió una punzada de compasión por aquel extraño. «¿Se encuentra bien, señor?», se atrevió finalmente a preguntar, la voz todavía un hilo. «La comida no le hizo mal». Su preocupación era genuina. Lo último que necesitaba era que un cliente se sintiera mal, y menos un cliente como ese. Él negó con la cabeza, sin poder hablar de inmediato. Solo la miró, y una sonrisa amplia, la primera sonrisa verdadera que ella veía en meses, iluminó su rostro cansado. Aquella sonrisa fue como el sol rompiendo las nubes grises de la mañana. Se comió el resto del picadillo con un apetito voraz, limpiando el plato de unicel con el tenedor de plástico hasta no dejar ni rastro de la salsa. Parecía un niño que reencuentra su dulce favorito después de años. Cada bocado era una celebración. Para él, aquello no era comida de pobres, era un tesoro. Era el alma perdida que había venido a buscar desde tan lejos. Cuando terminó, sostuvo el plato vacío en sus manos por un momento, como si fuera un trofeo. Respiró hondo, tratando de recomponerse. El conductor, un hombre más joven que observaba todo por el retrovisor, parecía tan confundido como Elena. La normalidad de ese martes había sido completamente destrozada por la reacción de ese hombre a un plato de comida que costaba unos pocos pesos. Finalmente se volvió hacia Elena, los ojos aún húmedos, pero ahora llenos de una energía contagiosa. «Señora», dijo, la voz firme y llena de convicción, «he viajado por todo el mundo. He comido en los restaurantes más caros y aclamados de París, de Tokio, de Nueva York. He comido platos que valen más que mi auto». Hizo una pausa, mirándola directamente, a los ojos. «Pero nada, absolutamente nada, se compara con esto que acabo de probar. Usted no está vendiendo comida, usted está vendiendo gloria». La palabra gloria resonó en la mente de Elena.
Gloria era una palabra que escuchaba en la misa del domingo, cantada en el coro de la iglesia, asociada a ángeles y santos, a lo divino. Era una palabra sagrada, inmensa. Oírla ser usada para describir su simple picadillo era tan desproporcionado, tan absurdo, que su cerebro se negó a aceptarlo. Un instante. Pensó que el hombre se estaba burlando de ella de una manera elaborada y cruel, una broma de ricos para humillar a los pobres. Miró a los lados, a los otros clientes, al conductor del auto, buscando alguna señal de que aquello era una broma. Pero el rostro del hombre no contenía ningún rastro de burla, solo una sinceridad abrumadora, una pasión que la asustaba. Parecía un hombre que acababa de presenciar un milagro. Gloria, repitió, más para sí mismo que para ella. Es la única palabra. ¿Entiende usted? Lo que usted hace aquí, en esta esquina, con esta olla, es un acto de fe. Es la más pura expresión del alma de su pueblo. Un alma que muchos creen perdida para siempre. Viendo la confusión y el miedo estampados en el rostro de Elena, el hombre pareció volver en sí. Se dio cuenta de que se había dejado llevar por la emoción, asustando a la mujer que tenía delante. «Perdón, señora, mis modales. La emoción me ha trastornado», dijo, la voz ahora más calmada. «Mi nombre es Alejandro Vargas. Soy un escritor, un investigador. Viajo por el mundo en busca de sabores auténticos, de historias que se cuentan a través de la comida». El nombre, Alejandro Vargas, no significaba absolutamente nada para Elena. Ella no leía revistas de gastronomía, no veía programas de cocina en la televisión. El mundo de él y el de ella eran universos paralelos que nunca deberían haberse cruzado. Para ella, él seguía siendo solo un extranjero elegante y un poco excéntrico que decía cosas extrañas y poéticas sobre su comida. Ella solo asintió con la cabeza, aún sin saber cómo reaccionar, aferrándose al borde de su mesa como si fuera un salvavidas en alta mar. «Por favor, señora, cuénteme», continuó él, la voz suave, pero llena de una curiosidad genuina. «¿Cómo aprendió a cocinar de esta manera? Este sabor no se aprende en escuelas, se hereda. ¿Fue su madre? ¿Su abuela? Sus preguntas eran como llaves que abrían puertas cerradas desde hacía mucho tiempo dentro de ella. Nadie, ni siquiera su hijo Javier, le había preguntado sobre sus orígenes culinarios con tanto interés en años. La amabilidad en su voz finalmente rompió una parte de la barrera de hielo alrededor del corazón de Elena. Dudó por un momento, y luego las palabras comenzaron a salir, tímidas al principio, después con más fluidez. «Fue mi madre, sí, y antes de ella mi abuela. La receta está en el libro de la familia, un libro muy antiguo», dijo, la voz todavía un poco temblorosa. «Cada familia en 1900. Oaxaca tenía su propio secreto para el sazón. El nuestro era usar un toque de canela y clavo». Mientras hablaba, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La vergüenza dio paso a una chispa de orgullo. Recordó a su madre en la cocina, riendo mientras le enseñaba a cortar las verduras del tamaño correcto. Recordó el olor de la casa de su abuela en los días de fiesta. No estaba solo describiendo una receta, estaba rescatando su propia historia, su identidad. Estaba dando voz a las mujeres de su familia, mujeres fuertes que, como ella, habían puesto su alma en sus ollas. Don Alejandro escuchaba con una atención que era casi una forma de oración. Sus ojos no parpadeaban. Absorbía cada palabra de ella como si fuera la más fascinante de las historias. Casi podía ver el libro antiguo, sentir el peso de las generaciones en esas páginas. No había encontrado solo a una cocinera talentosa, había encontrado a una guardiana, una matriarca que, sin saberlo, protegía un tesoro cultural de valor incalculable en un humilde puesto callejero. «Un libro de recetas de familia», repitió la voz llena de admiración. «Señora, eso es más valioso que cualquier diploma de chef. Es la historia viva». Hizo una pausa, mirando el movimiento de la calle, luego de vuelta hacia ella.
La decisión ya estaba tomada en su mente. No podía permitir que ese tesoro permaneciera oculto allí. El mundo necesitaba saber que aquello existía. La injusticia de su anonimato era demasiado grande. Se acercó un poco más a la mesa, bajando la voz a un tono más confidencial, como si estuviera a punto de compartir un secreto. Doña Elena usó su nombre por primera vez, aunque ella no se lo hubiera dicho, como si lo hubiera adivinado. Necesito ser honesto con usted. No soy solo un escritor. Tengo un proyecto, un programa de televisión. Viajamos por el mundo mostrando la verdadera alma de la cocina de cada país. Y nunca, en todos mis viajes, he encontrado algo tan verdadero como lo que usted me ha servido hoy. Las palabras programa de televisión quedaron flotando en el aire, pesadas y surrealistas. Elena lo miró fijamente, la boca ligeramente abierta. Parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Televisión? Esa caja mágica donde aparecían actrices famosas, políticos y presentadores de noticias. ¿Qué tenía que ver eso con ella? ¿Con su picadillo? La idea era tan fantástica, tan fuera de su realidad, que su cerebro la clasificó inmediatamente como imposible. Dio un paso atrás, desconfiada. Sus ojos se entrecerraron. La vida ya le había jugado bromas, demasiado crueles, como para que creyera en cuentos de hadas. La amabilidad de ese hombre, sus palabras bonitas, su propuesta absurda, todo comenzó a encajar en un patrón peligroso en su mente. Quizás era un estafador, alguien que quería robarle sus recetas, su libro, o peor aún, quizás se estaba burlando de ella de la forma más cruel imaginable. ¿Televisión?, repitió, la voz ahora fría, cargada de escepticismo. Señor, soy una mujer vieja que vende comida en la calle para sobrevivir. No soy artista, ¿qué querría la televisión conmigo? En su mente, la imagen de Sofía y Javier se formó. Ellos la consideraban una molestia, una vergüenza. La idea de que alguien de un mundo aún más glamoroso pudiera verla como algo valioso era simplemente inconcebible. Don Alejandro vio el cambio en su expresión, la muralla de desconfianza que se levantó instantáneamente entre ellos. Suspiró, comprendiendo. ¿Cómo podría creerle? Lo que le estaba ofreciendo era tan extraordinario que sonaba a mentira. Entiendo su desconfianza, señora. De verdad, dijo con paciencia, la querrían a usted exactamente por quien es, porque es real, porque lo que hace es honesto y tiene una historia que el dinero no puede comprar. Pero sus palabras ya no la alcanzaban. La esperanza es una planta frágil, y la de Elena había sido pisoteada tantas veces que ya no podía brotar en un terreno de promesas tan grandiosas. Negó lentamente con la cabeza, un gesto de negación. Le agradezco sus amables palabras, señor, y me alegro de que le haya gustado mi comida. El plato cuesta 20 pesos. Dijo, cambiando de tema abruptamente, llevando la conversación de vuelta a la única realidad que conocía, la de la transacción comercial. Su gesto fue como un puñetazo en el estómago para Alejandro. Se dio cuenta de la profundidad de la herida de esa mujer. Alguien, en algún momento, la había lastimado tanto que se había vuelto incapaz de aceptar algo bueno. Le habían arrancado la fe en la bondad humana. Sintió una oleada de rabia, no hacia ella, sino hacia quien quiera que hubiera causado ese dolor. No podía simplemente pagar los 20 pesos e irse. Ahora tenía una misión. Señora, por favor, no se cierre a mí, insistió, la voz cargada de una súplica genuina. Esto no es una broma. Soy don Alejandro Vargas, presentador del programa El alma en el plato. Mi conductor puede mostrarle en internet, en su celular, ahora mismo, si usted duda. Millones de personas ven nuestro trabajo. Y le doy mi palabra de honor. Su talento es un don de Dios que merece ser celebrado por el mundo. La mención a don de Dios la golpeó. Era su lenguaje.
Era el lenguaje de su fe. Miró la imagen de la Virgen de Guadalupe en un calendario viejo pegado en el poste junto a su puesto. ¿Habría sido ella? ¿Sería esta la señal que pedía todas las mañanas en sus oraciones? Una señal tan grande y ruidosa que no estaba logrando reconocer. ¿O sería una tentación, una prueba para medir su humildad? La confusión en su alma era un torbellino. Una parte de ella quería creer, quería aferrarse a esa cuerda de esperanza que el hombre le lanzaba. Era la respuesta a todas sus plegarias, la redención de toda su humillación. Pero la otra parte, la parte herida y cínica, gritaba que era una trampa, que la caída, después de una esperanza tan alta, sería fatal. No sobreviviría a otra decepción de ese tamaño. Miró al conductor del auto, que la observaba con una expresión de expectación. Miró a don Alejandro, a la pasión en sus ojos. Miró su olla humeante, el motivo de toda esa conmoción. Su vida entera parecía haber culminado en ese momento, en esa esquina, frente a ese extraño. Se le presentaba una elección: permanecer en su mundo seguro y doloroso o dar un paso hacia lo desconocido, arriesgándolo todo. Don Alejandro, con la paciencia de un santo, se dio cuenta de que las palabras solas no serían suficientes para atravesar la muralla que el dolor había construido alrededor de Elena. La prueba tenía que ser concreta, visible, innegable. Se volvió hacia su conductor, que observaba la escena a una distancia respetuosa, e hizo una señal con la cabeza. «Miguel, por favor, ¿podrías venir? Muéstrale a esta señora nuestro trabajo, para que vea que nuestras intenciones son honradas y que no estamos aquí para causarle ningún mal». El conductor, un joven llamado Miguel, salió del auto y se acercó con una expresión amable. Sostenía un smartphone, un objeto que parecía pertenecer a otro siglo en comparación con el entorno del puesto de Elena. Se acercó a ella con cuidado, como quien se acerca a un pájaro asustado. «Con permiso, doña Elena», dijo, con voz tranquila. «Voy a mostrarle unos videos en YouTube. Usted conoce». Elena solo negó con la cabeza. El nombre le sonaba extraño, como todo en ese día. Miguel movió los dedos rápidamente en la pantalla de cristal. La luz brillante del aparato contrastaba con las manos callosas de Elena. Encontró lo que buscaba y giró el celular en dirección a ella. «Mire, este es el canal del programa, El alma en el plato». Elena se inclinó hacia adelante, vacilante, los ojos entrecerrados para intentar enfocar en la pantalla pequeña y luminosa. Vio el rostro de don Alejandro allí, sonriendo, y un logotipo elegante con el nombre del programa. Con un toque, Miguel reprodujo uno de los videos. La escena que se abrió en la pantalla dejó a Elena sin aliento. Allí estaba don Alejandro, en un mercado callejero en 1900, Tailandia, sentado en un banquito de plástico, conversando con una señora aún más vieja que ella. Probaba la sopa de ella con la misma reverencia con la que había probado su picadillo. Las imágenes eran hermosas, la música era emocionante, y subtítulos en varios idiomas aparecían en la parte inferior de la pantalla. Elena vio el número de visualizaciones debajo del video: 7.8 millones. El número era tan grande que no tenía sentido para ella. ¿7 millones de personas? Era más gente de la que imaginar en toda su vida, y todas esas personas estaban viendo a una señora como ella cocinar en su humilde puesto. Vio a don Alejandro tomar la mano de esa mujer y decirle, en español, que era una artista, una guardiana de la cultura de su pueblo. La realidad de la situación la golpeó como una ola. No era una broma, no era una estafa. Ese hombre frente a ella era real. Su programa era real. Su oferta era real. Sintió un mareo, un vértigo, como si el suelo sólido de la acera se hubiera convertido en agua. Tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Todo su sistema de creencias, forjado en el dolor y la resignación, estaba siendo demolido, ladrillo por ladrillo.
por ese pequeño video en un celular. Entonces, como una luz en medio de la confusión, llegó el pensamiento, sus oraciones, todas las mañanas, de rodillas, pidiendo una señal, todas las noches, aferrada a su rosario, implorando a Dios que le mostrara que su sufrimiento tenía un propósito. Siempre esperó una señal pequeña, un día de buenas ventas, una palabra amable de un vecino. Nunca, en sus sueños más delirantes, imaginó que la respuesta vendría en la forma de un crítico gastronómico mundialmente famoso y un programa de televisión con millones de espectadores. La imagen de Sofía volvió a su mente, nítida y dolorosa. La mueca de asco, la olla de mole volando hacia la basura, la frase «comida de pobres». Y a continuación, la imagen en la pantalla del celular. Don Alejandro celebrando a una mujer exactamente como ella, tratándola como a la realeza. La injusticia que había sentido, el veneno de la humillación, comenzó a ser neutralizado por un antídoto poderoso. La validación. La validación a una escala que jamás podría haber concebido. Levantó lentamente la cabeza del celular. Sus ojos se encontraron con los de don Alejandro. El miedo había desaparecido de su rostro. La desconfianza se había disipado. En su lugar había una emoción nueva y abrumadora, una esperanza tan grande que era casi dolorosa. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, pero no eran lágrimas de tristeza ni de dolor. Eran lágrimas de catarsis, de alivio, de una gratitud que desbordaba su alma. Don Alejandro vio el cambio y supo que lo había logrado. Vio la aceptación en sus ojos empañados, la rendición de su corazón herido. Ya no veía a una vendedora ambulante, sino a la estrella de su próximo programa, la protagonista de la historia más hermosa que jamás había encontrado. Sonrió, gentil y paternal, esperando que ella hablara, dándole el tiempo que necesitaba para procesar el milagro. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano, el mismo gesto que había hecho antes, pero que ahora tenía un significado completamente diferente. Respiró hondo, el aire llenando sus pulmones como si fuera la primera vez. Miró su olla, su pequeño puesto, y luego de vuelta al hombre que era, sin duda, un mensajero enviado por Dios. Ese hombre no era un cliente, era la respuesta. Finalmente encontró su voz. No era la voz temblorosa de antes, ni la voz fría de la desconfianza. Era una voz tranquila, firme, impregnada de una nueva dignidad. Miró directamente a los ojos de don Alejandro Vargas, el ángel que había venido a rescatarla de la oscuridad. «Usted es un hombre bueno», dijo, la afirmación más simple y verdadera que podía hacer. «Usted es la artista, doña Elena. Yo solo soy el mensajero», respondió él, con humildad. La conversación ya no era sobre 20 pesos, era sobre el destino, sobre la redención. Era sobre el libro de recetas de su familia, sobre el alma de su cocina, sobre el valor que siempre tuvo, pero que los demás, e incluso ella misma, habían olvidado. El mundo estaba a punto de recordarlo. El miedo a lo desconocido todavía estaba allí, un pequeño nudo en su estómago, pero era eclipsado por la fe que renacía, más fuerte que nunca. Si Dios la había guiado hasta allí, no la abandonaría ahora. Confiaba en él. Y, por alguna razón que su lógica no entendía, pero su corazón sabía, confiaba en ese extraño de ojos amables y palabras poéticas. La decisión estaba tomada. El paso en la oscuridad sería dado. No sabía lo que el futuro le deparaba. No entendía nada de contratos, de cámaras, de televisión, pero entendía de cocina, entendía de fe. Y en ese momento, eso era todo lo que importaba. Sentía la mano de Dios en su hombro y la de su difunto Ramón también, ambos diciéndole que fuera valiente. Entonces comenzó, la voz baja, aún
pero con una resonancia de fuerza que la sorprendió a sí misma. ¿Qué necesita que haga? La simple pregunta selló su destino. Era su aceptación, su sí a la llamada. El fin de una vida de sufrimiento silencioso y el primer día de su resurrección. Miguel, el conductor, sonrió y guardó el celular. Don Alejandro sintió un escalofrío. Sabía que estaba presenciando un momento mágico, uno de esos momentos que definen una vida. Había encontrado oro. No, había encontrado algo mucho más raro. Había encontrado el alma en un plato. La calle seguía ruidosa, el tráfico fluyendo, la gente pasando apresurada. El mundo no sabía que en esa modesta esquina un universo entero estaba a punto de cambiar. La vida de doña Elena, la abuela que México aún no conocía, estaba comenzando de nuevo a los 68 años de edad. Miró su olla de picadillo, ahora casi vacía. Sirvió tantos platos ese día, pero el más importante fue el que le sirvió a un extraño en un auto negro. Un plato que no solo le valió 20 pesos, sino que le devolvió la dignidad, la esperanza y el futuro que creía haber perdido para siempre. El martes, que había comenzado gris, ahora brillaba con los colores de una promesa. La sonrisa de don Alejandro se ensanchó, un alivio genuino inundando su expresión. Había temido por un momento que la profundidad de su herida fuera demasiado grande, que ella lo rechazara. Su aceptación era la victoria que necesitaba. Estoy tan feliz de escuchar eso, doña Elena. No sé. Arrepentirá, dijo, la voz llena de un entusiasmo contenido. Para empezar, no necesitamos hacer nada complicado. Sin cámaras, sin contratos, nada de eso por ahora. Solo una conversación. Hizo una pequeña pausa, su mirada transmitiendo un respeto profundo. El primer paso, si usted me lo permite, sería que yo visitara su casa. Me gustaría ver su cocina, el lugar donde ocurre toda esta magia. Y, si no es un atrevimiento muy grande, me sentiría increíblemente honrado de poder ver con mis propios ojos el libro de recetas de su familia. La historia para mí es tan importante como el sabor. La petición, aunque hecha con toda la delicadeza del mundo, envió una nueva ola de pánico por el cuerpo de Elena. Su casa, la idea de ese hombre, con su traje caro y su aire de mundo, entrando en su casita humilde, la llenó de vergüenza. Pensó en la pintura descascarada en la pared de la sala, en la mancha de humedad en el techo del cuarto, en los muebles viejos que había heredado de sus padres. Su casa era su refugio, pero también era un retrato de su pobreza, de sus dificultades. No era un lugar para mostrarle a alguien como él. ¿Mi casa?, balbuceó, dando un paso instintivo hacia atrás. Pero, señor, no hay nada que ver allí. Es un lugar muy simple, muy pobre. No es como las casas que usted debe estar acostumbrado a visitar. Mi cocina es minúscula, la estufa es vieja. Su voz se fue apagando, mientras imaginaba su mirada, quizás de lástima, al ver el lugar donde vivía. La inseguridad, su vieja compañera, volvió a susurrarle al oído. Don Alejandro, dándose cuenta inmediatamente de la causa de su vacilación, se apresuró a tranquilizarla. Su expresión se volvió aún más suave. «Doña Elena, por favor no piense así», dijo, casi como una súplica. Las casas más lujosas y modernas que he visitado eran también las más frías, las más vacías de alma. Una estufa nueva no garantiza un plato sabroso. Lo que busco no es lujo, es verdad, es corazón, y tengo la más absoluta certeza de que el corazón de su hogar es inmenso. Sus palabras, una vez más, funcionaron como un bálsamo. Tenía un don para decir exactamente lo que su alma herida necesitaba escuchar. No veía su pobreza como un defecto, sino como algo irrelevante. Veía lo que realmente importaba, aquello para lo que su propio hijo se había vuelto ciego. Elena respiró hondo, sintiendo cómo la vergüenza se disipaba y era reemplazada por una aceptación tímida. Si él quería ver su casa, que la viera. No tenía nada,
que ocultar. «Está bien, señor. Puede venir», dijo con voz más firme. «Solo necesito recoger mis cosas aquí primero». «Claro, claro. Tómese el tiempo que necesite», respondió él radiante. Luego miró la olla de picadillo, donde todavía quedaba una buena porción de comida. «¿Y qué hay de esta maravilla? ¿Todavía va a vender?». Antes de que ella pudiera responder, tuvo una idea. «¿Sabe qué? Compro todo. Lo que quede en la olla es mío». «¿Todo?», preguntó Elena sorprendida. «Pero es mucho». «Señor, no podrá comerse todo eso». Él rió, una risa cálida y contagiosa. «No se preocupe. Miguel, el personal del hotel y yo nos las arreglaremos. ¿Cuál es el valor de todo, señora?». Elena hizo las cuentas mentalmente. «Bueno, serían unos 200 pesos, quizás», dijo vacilante, sintiendo que estaba pidiendo mucho. Don Alejandro ni siquiera parpadeó. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un fajo de billetes. No tomó 2 o 3 billetes. Separó una cantidad que hizo que los ojos de Elena se abrieran de par en par. Extendió la mano y puso el dinero en la pequeña caja de metal donde ella guardaba sus monedas. «Aquí tiene 1000 pesos. Por la molestia, por el honor y por la mejor comida que he probado este año. Y por favor, no acepto un no por respuesta». Elena miró el dinero, esos billetes azules y rosas que parecían brillar. 1000 pesos. Era más de lo que ganaba en una semana entera de trabajo duro, de sol a sol. Sus manos temblaron tanto que tuvo que sujetarse de la mesa. Era real. Ese dinero en su caja era la primera prueba concreta y palpable de que su vida estaba, de hecho, cambiando. Era una promesa de alivio, un atisbo de un mundo sin la preocupación constante por la cuenta de la luz o por el gas que estaba a punto de acabarse. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a desmontar su puesto. Era una rutina que conocía de memoria, pero que hoy parecía completamente nueva. Cada movimiento estaba impregnado de un significado diferente. Al limpiar la olla de aluminio, no sentía el peso del cansancio, sino la ligereza de la esperanza. Al doblar el mantel de plástico, sintió que también estaba doblando una página de su vida, la página del sufrimiento y la soledad. Miró la esquina donde pasó tantos días, bajo el sol y la lluvia. Ese pedazo de acera había sido su prisión y su salvación. Había sido testigo de sus lágrimas silenciosas y sus pequeñas victorias. Sintió una punzada de melancolía al despedirse de ese lugar. Era el fin de una era. Una era de dolor, sí, pero la única vida que conocía en los últimos meses. Estaba dejando atrás una versión de sí misma. Cuando todo estuvo guardado en su carretilla rechinante, se preparó para la caminata de regreso a casa. «Puedo llevarla en el auto, señora». «Es más cómodo», ofreció Miguel, el conductor. Elena negó con la cabeza. La idea de subirse a ese auto lujoso todavía era demasiado para ella. Era un paso demasiado grande. «Se lo agradezco, mijo, pero voy empujando mi carrito. Estoy acostumbrada. Es aquí nomás». Don Alejandro entendió perfectamente. No insistió. «Como usted desee, entonces la acompañaremos», declaró con sencillez. Y así, una escena extraordinaria y silenciosa se desarrolló en las calles de ese barrio popular. Doña Elena, la humilde vendedora de comida, empujaba su carretilla vieja y ruidosa por la acera irregular, y a su lado, como una extraña guardia de honor, caminaban el legendario crítico gastronómico y su conductor. Los vecinos que estaban en la calle se detuvieron a mirar, curiosos. Veían a doña Elena, la misma de todos los días, pero había algo diferente. Estaba la presencia de esos dos hombres bien vestidos que caminaban a su ritmo, que se detenían cuando ella se detenía, que la trataban con una deferencia normalmente reservada a personas importantes. No entendían lo que estaba sucediendo, pero veían que algo sucedía. Para Elena, esa caminata fue surrealista. Sentía las miradas sobre sí, pero por primera vez no sentía vergüenza.
Sentía una dignidad que no provenía del dinero ni del estatus, sino del respeto que esos dos extraños le demostraban. Cada paso que daba, alejándose de la esquina y acercándose a su casa, era un paso hacia su futuro. El viaje físico reflejaba perfectamente el viaje de su alma. El ruido de las rueditas de su carretilla en el suelo de adoquines, que antes sonaba como un anuncio de su pobreza, ahora parecía una marcha lenta y un poco temblorosa, pero una marcha triunfal. Ya no estaba huyendo de la humillación. Estaba caminando con la cabeza en alto, escoltada por ángeles en trajes de lino, hacia la puerta de su casa, donde una nueva vida la esperaba. Escribe un amén en los comentarios si crees que Dios nunca abandona a sus hijos y que la justicia divina, aunque tarde, nunca falla. Tu fe nos fortalece para continuar. Cuando llegaron frente al portón bajo y oxidado de su casa, Elena se detuvo. Miró la fachada simple, las grietas en la pared que conocía tan bien. Antes, solo veía los defectos. Ahora, bajo la mirada respetuosa de don Alejandro, veía, por primera vez en mucho tiempo, un hogar con historia, su hogar. Con una mano que todavía temblaba un poco, Elena giró la llave gastada en la cerradura. El portón rechinó, un sonido familiar que por primera vez no le molestó. Abrió paso, invitando a don Alejandro y a Miguel a su pequeño patio de cemento, donde algunas plantas en macetas luchaban por florecer. «Sean bienvenidos a mi humilde casa», dijo, y por primera vez, la palabra humilde no sonó como una disculpa, sino como una simple constatación de hechos. Don Alejandro entró y miró a su alrededor. Sus ojos no vieron las grietas ni la simplicidad. Vieron la limpieza impecable, el cuidado en cada detalle, el amor que impregnaba el aire mismo. Cuando entraron en la cocina, donde apenas cabían los tres, sonrió. Era exactamente como lo había imaginado. Pequeña, funcional, con ollas de barro colgadas en la pared y un olor permanente a especias y recuerdos. Era un santuario. «Es perfecta», susurró. «Es una cocina con alma». El momento más sagrado, sin embargo, llegó cuando Elena, después de ofrecerles un vaso de agua fresca, fue a un pequeño baúl de madera en un rincón de la sala. Con una reverencia casi litúrgica, lo abrió y de allí sacó su tesoro, el libro de recetas. Lo puso sobre la mesa de la cocina y lo abrió. Don Alejandro se acercó y miró las páginas amarillentas, la caligrafía elegante de su abuela, las manchas de salsa que eran las cicatrices de batallas culinarias ganadas. No lo tocó, solo miró, con la emoción de un arqueólogo ante una reliquia. «Esto», dijo con la voz entrecortada, «es el mapa del alma de la cocina mexicana». Las semanas que siguieron a ese martes fueron un torbellino de actividades que Elena jamás imaginó vivir. Abogados amables, contratados por don Alejandro, le explicaron un contrato que la protegía y le garantizaba la mayor parte de las ganancias. Cámaras y luces entraron en su pequeña cocina, pero el equipo la trataba con tanto respeto que el nerviosismo inicial pronto se transformó en alegría. No necesitaba actuar, solo ser ella misma. Cocinaba sus recetas, contaba sus historias, y con cada plato que preparaba sentía que estaba honrando a su madre, a su abuela y a todo su linaje. El programa El alma en el plato, el descubrimiento de Elena, fue un éxito instantáneo. México se enamoró de esa abuela de sonrisa dulce y manos talentosas. Se convirtió en un fenómeno. Y entonces llegó la fiesta de lanzamiento oficial, un evento de gala en uno de los hoteles más lujosos de la Ciudad de México. Elena, vestida con un hermoso traje tradicional de Oaxaca, hecho a su medida, miraba el salón lleno de celebridades, chefs famosos y periodistas, sintiéndose como si estuviera en un sueño. Ya no era invisible, era la estrella.
Don Alejandro subió al escenario para dar el discurso principal. Habló sobre su búsqueda, sobre la comercialización de la cocina, sobre la pérdida de la autenticidad. Viajo por el mundo buscando tesoros, dijo al micrófono, su voz resonando en el salón silencioso. Y en el lugar más improbable, en una esquina de un barrio popular, encontré el tesoro más grande de todos. Encontré a doña Elena. Todos los aplausos y miradas se volvieron hacia ella, que se sonrojó y sonrió, emocionada. El plato que ella me sirvió ese día, continuó Alejandro, la voz volviéndose más seria, no era solo comida, era una revelación. Era la historia de un pueblo en un solo bocado. Y lo más impactante, la parte más trágica y milagrosa de esta historia, es saber que este mismo sabor, este plato que pronto el mundo entero celebrará, casi se pierde para siempre. Hizo una pausa dramática, dejando que la tensión creciera. Fue despreciado, humillado y tirado a la basura por aquellos que, ciegos por la codicia y la arrogancia, no pueden diferenciar un tesoro de la basura. En ese preciso momento, Javier y Sofía llegaron a la fiesta. No estaban invitados, pero se enteraron de que la madre de Javier había conseguido un trabajito y vinieron, por curiosidad y con la intención de exigir su parte de cualquier salario que tuviera. Se detuvieron en la entrada del salón, boquiabiertos por el lujo del evento. Su confusión se transformó en shock al ver a Elena en el centro de todo, siendo ovacionada. Las palabras de don Alejandro golpearon a Javier y Sofía como un rayo. Tirado a la basura, la frase resonó en sus mentes. El recuerdo de la olla de mole, la paz, mueca de Sofía, el silencio cobarde de Javier. Todo salió a la luz. La sangre desapareció de sus rostros. Se dieron cuenta, con un horror que les heló el alma, de que la historia contada en el escenario era la historia de su propia crueldad. En ese momento, algunas cámaras de televisión, al notar la reacción de la pareja, se giraron hacia ellos, transmitiendo su vergüenza a todo el país. La humillación fue total y pública. La historia se extendió como la pólvora. En pocos días, la vida social y profesional de Javier y Sofía estaba arruinada. Clientes cancelaron contratos, amigos dejaron de contestar sus llamadas, ahogados en deudas que hicieron para mantener una vida de apariencias y ahora despreciados por todos, su matrimonio no resistió. La codicia que los unió fue la misma que los destruyó. Mientras tanto, la vida de Elena florecía. Se convirtió en un ícono nacional, la amada abuela de la cocina mexicana. Con los primeros millones que ganó, no compró mansiones ni autos de lujo. Creó la Fundación Sabor con Alma, una organización que daba microcréditos para que otras mujeres, especialmente las mayores, pudieran empezar sus propios pequeños negocios de comida. Encontró un nuevo propósito, una nueva familia y la certeza de que su fe había sido recompensada de forma abundante. Sofía, incapaz de lidiar con la pérdida de estatus y dinero, desapareció, llevándose consigo solo su amargura. Javier, por otro lado, lo perdió todo: la esposa, el empleo, los amigos. Quebrado, solo y consumido por el remordimiento, finalmente hizo lo que debería haber hecho hacía mucho tiempo. Buscó a su madre, no para pedir dinero, sino para implorar perdón. La encontró en la cocina de su nueva casa, una casa bonita pero aún modesta, donde probaba recetas para su segundo libro. Lloró, sollozó, cayó de rodillas, contó lo arrepentido que estaba, cómo su vergüenza y debilidad lo habían cegado. Elena lo escuchó en silencio, el corazón de madre doliéndole al ver el sufrimiento de su hijo, por mucho que él lo hubiera causado. Cuando terminó, ella le puso la mano sobre la cabeza con la gracia de una verdadera matriarca cristiana. «Levántate, hijo mío», dijo, la voz suave pero firme. «El perdón de Dios y el mío lo tienes. Soy tu madre y siempre te amaré». Javier sintió una oleada de alivio.
Gracias, mamá, puedes ayudarme. No tengo nada. Pero Elena lo interrumpió, la mirada seria, pero no cruel. El perdón no borra las consecuencias de tus actos. Te perdono, pero no voy a rescatarte. Lo miró a los ojos, el amor y la lección final en sus palabras, el respeto que perdiste de ti mismo y de los demás, y la vida que destruiste. El dinero no puede arreglarlo. El respeto tendrás que ganártelo por ti mismo, con trabajo honesto, empezando de cero. Aprende el valor del sudor que siempre despreciaste. Se vio obligado a aceptar un trabajo humilde en una obra, aprendiendo finalmente la lección. El mayor castigo de Javier y Sofía fue vivir para siempre sabiendo que tuvieron un tesoro en sus manos y por pura maldad lo tiraron a la basura. ¿Qué te pareció la historia de doña Elena? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Nos encantaría saber qué sentiste, y si este relato tocó tu corazón, compártelo con alguien que amas o que quizás necesite un soplo de esperanza, para que más personas puedan inspirarse en esta increíble jornada de fe y justicia.